Página 198. Si fulano de tal tiene una aventura sexual con menganita, se enciende de inmediato la mecha erótica imaginativa de las hembras del grupo, quienes criticarán el hecho de manera sorprendentemente incisiva, obscena o agresiva. Sin percatarse, expresan la envidia inconsciente que experimentan ante la circunstancia de no haber sido ellas las que atraparon la presa. La envidia parece ser una característica muy destacada de la mujer común, que no solamente se siente resentida con los varones, sino también padece de una intensa rivalidad y antagonismo con las representantes de su mismo sexo, con las que compite por ganarse la admiración masculina. Otra de las pruebas que nos muestran la intensa agresividad reprimida que existe en la libido femenina, se refiere a lo que ocurre frecuentemente cuando una mujer siente celos o despecho, lo que la hace prorrumpir a veces en groserías y obscenidades contra el varón que la ha provocado. Las conductas indecorosas de la mujer no requieren de respuestas morales sino científicas. La razón de algunas de sus inconsecuencias emana precisamente de la represión de la libido, puesto que esta, a similitud de un charco de agua estancada que no se airea ni oxigena, se descompone, perdiendo sus cualidades naturales. El problema reside en que la mujer no ha encontrado su equilibrio sexual, descompensándose muy frecuentemente, variaciones que la hacen oscilar entre la culpabilidad y la frustración. Página 199. La solución a este conflicto no puede provenir de fórmulas o indicaciones externas. No puede originarse en la imitación, ni el consejo desaprensivo, ni la formulación de pautas rígidas de comportamiento. Tiene que nacer de aquella libertad individual basada en el desarrollo deliberado de sí mismo. Existen individuos libres y otros vasallos. Los primeros, desafortunadamente escasos, son los que por algún motivo adquieren el poder de decidir responsablemente sus propios actos, haciéndose cargo de sus vidas, acumulando experiencia significativa, aprendiendo a conciliar el interés personal y social, dejando de depender de la opinión ajena, y autovalorizándose por logros internos y no externos. En otras palabras, haciéndose lo suficientemente adultos para determinar en cierta medida el argumento de sus propios destinos. La mujer tiene en su interior todas las herramientas para forjarse a sí misma, desarrollando valores trascendentales que le permitan un ininterrumpido crecimiento interno. Con esta convicción, debe saber que es capaz de solucionar cualquier problema que se le presente, y que no necesita depender del hombre para que éste le resuelva sus dificultades. De una vez por todas tiene que comprender la imperiosa necesidad de independizarse psicológicamente del hombre para crear su propio rol individual de mujer. El concepto peyorativo de lo sexual es algo ya caduco, y debe ceder su lugar a lo opuesto, es decir, a la adoración o divinización de la energía libidinosa, considerándola un poder creativo universal inespecífico, cuya dirección no depende de su propio impulso sino, página 200, del impartido por el ser humano. Es indudable que aquí se oculta el arte de la sublimación de la libido, que entenderemos al analizar el proceso contrario, o sea, la corrupción. Esta se origina cuando una persona contamina su imaginación y su corazón con el odio, la agresividad, la lujuria, la concupiscencia o la pornografía. Es un proceso de ruptura del equilibrio interno, ya que al fluir la inespecífica corriente de la energía libidinosa, es contaminada por los desechos corrompidos provenientes de la imaginación y los sentimientos, interrumpiéndose o perturbando su cauce. Es muy conocido el aforismo que sostiene que el pecado está en el interior de las personas. En efecto, una intención corrupta contamina y desvirtúa una acción exteriormente correcta. La sublimación femenina de la libido debe basarse en una adecuada higiene imaginativa, ya que su pureza redunda en una actitud interna equivalente, limpiando y ordenando su mundo interno. De este modo, actúa como timón de la fuerza libidinosa, que inespecífica en su constitución intrínseca, se limita a adaptarse al mandato vital de la disposición interior del sujeto. La libido reprimida es como un charco de agua estancada que se descompone al no recibir oxígeno, expresando la fuerza de Tánatos. La vertiente que fluye correctamente es Eros en toda su potencialidad vital. Lo reprimido es algo sepultado, enterrado, o escondido en el desván del inconsciente. Se sublima sacándolo a la luz y enfrentándolo consciente y responsablemente. Página 201. No se debe olvidar tampoco que la represión constituye un proceso en que las pulsiones provenientes de ello son cíclicamente repetitivas. No se extinguen sino que se refrenan y me restringen, permaneciendo intactas en su fuerza original. De este modo, se precisa de una gran cantidad de energía psíquica para mantenerlas a raya. Sin embargo, son una beta de insospechable energía, aunque de carácter primitivo e inconsciente. Sublimar significa elevar a un cauce superior una energía que normalmente circula por una vía de más bajo nivel. Esta es, justamente, la diferencia entre el consciente y el inconsciente. Este último representa el subterráneo de la mente, mientras que el primero es la porción que asoma sobre la superficie. La alienación experimentada por la mujer al vivir por y para el hombre, representa la absoluta pérdida de control de sí misma, puesto que pasa a ser manejada por fuerzas externas que se apoderan de la dirección de su mente, haciéndola conducirse de manera distinta y ajena a como debiera ser. En un sentido más profundo, ocurre una obliteración del propio yo, el que pasa a ser sustituido o reemplazado por un yo posesivo o alienante, constituido en este caso por las influencias derivadas de una sociedad paternalista y por factores biológicos incomprendidos en su real significado, como es el caso de la supuesta carencia ante la falta de pene. Tal como el psiquismo individual constituye, según Hume, un recorte del inconsciente colectivo, la mujer es un apéndice del hombre, mientras no obtenga su individualidad psicológica. Página 202. Resulta evidente que existe solo una manera de oponerse a la influencia de fuerzas extrañas que controlan o dirigen la propia mente, y esta es obtener el autocontrol mediante una conciencia reflexiva que genere una energía propia que se resista a la penetración foránea.
Esta manipulación de la propia conciencia solamente es posible como un acto posterior a la constatación del accionar de aquellas fuerzas, que sin pertenecer al individuo lo invaden para dirigir su conducta. El proceso de resistirse tiene por objeto formar un yo de tal poder y permanencia como para asegurar la autonomía mental. Desde el punto de vista del autocontrol, el hombre posee una ventaja significativa sobre la mujer, y es la carga de obligaciones y responsabilidades que conlleva su rol masculino, lo cual lo obliga a disciplinar su existencia para obtener el éxito. El sexo femenino, en cambio, juega a vivir, sin enfrentar la existencia auténticamente, como si todo lo que hiciera constituyera algo provisorio, como una actividad prematrimonial, prematernal, o anterior a la ancianidad. Pareciera que la adquisición de una profesión o alguna habilidad productiva constituyera solamente un seguro de vida ante la eventualidad de fallar en la aventura matrimonial, pero no una actividad definitiva. Por otra parte, la socialización femenina pone especial énfasis en la pasividad y la debilidad, que representan lo opuesto a la fortaleza requerida para autodisciplinarse o adquirir el control de sí mismo. Página 203. En vez de fortalecerse, la hembra prefiere desempeñar el papel de la debilidad, cuya única utilidad y objetivo reside en encontrar un varón que la proteja. Si no lo encuentra, toda su existencia queda desperdiciada, puesto que el camino de la debilidad pasiva significa renunciar al desarrollo y la autorrealización. Si logra hallarlo, no cambia por esto su destino, ya que su dependencia le impedirá también desarrollarse. Si elige, en cambio, el camino de su propio crecimiento, no necesita para ello someterse al hombre. Estoy proponiendo un modelo de femineidad que concilie fuerza y belleza en un solo ser. Sostengo que la mujer puede ser, de modo simultáneo, fuerte e intensamente femenina, pero que su fortaleza debe basarse en un estilo propiamente femenino, y no en el concepto de fuerza exhibido por los varones. Los elementos que constituyen la fuerza del hombre son los siguientes. Su fuerza muscular. Su mayor capacidad de agresión, determinada por sus hormonas. El carácter penetrante de su constitución viril, energía que lo lleva a conquistar, realizar, investigar, y buscar una gran variación en sus actividades. Su fuerza de voluntad en lo que se refiere a la capacidad de sostener esfuerzos penosos, lo que le permite una gran capacidad realizadora. Página 204. De este modo, la fuerza del hombre es muscular, hormonal, libidinosa y voluntariosa. ¿Cómo procede normalmente la mujer para competir con los varones? Imita sus roles masculinos para sobresalir mediante las mismas técnicas utilizadas por estos. Extrae su fuerza de los siguientes factores. Se vuelve emocionalmente agresiva para elevar artificialmente su nivel de testosterona. Esto le da mayor capacidad de agresión, pero la masculiniza. Contrarresta o sustituye la fuerza muscular del varón por la fuerza de la agresividad pasiva. A. Usa su palabra como estilete, hiriendo, descalificando, insultando, ridiculizando, menospreciando, y agrediendo mediante mensajes encubiertos. B. Emplea su pasividad como un medio de manejar a los demás para que hagan lo que ella quiere, utilizando para esto mecanismos pasivo-agresivos, mediante los que manipula y controla. Rechazo personal por medio de una actitud fría y obstinada. Egoísmo e indiferencia emocional. Autoritarismo exagerado, que se manifiesta por afán controlador neurótico y falta de flexibilidad. Página 205. De este modo, procura superar la robustez varonil con la potencia de una agresividad disfrazada, tornándose psíquicamente masculina. A la fuerza, opone el mismo tipo de energía, tal como si para combatir la oscuridad procuráramos crear una oscuridad mayor. No considera el concepto de opuestos complementarios. O bien se vuelve activamente masculina o inertemente pasiva. ¿Por qué no recurrir a la pasividad activa? Sostengo que existen dos clases de pasividad, una de ellas inerte y la otra activa. Esto lo podemos comprobar a través de alguna técnica de relajación, ya que al practicarla asiduamente ocurren uno de dos fenómenos. O el sujeto se duerme mientras su cuerpo permanece relajado, o bien, se produce la pasividad corporal y un notable despertar y acrecentamiento de la actividad del pensamiento. Recurriendo al antiquísimo símbolo oriental del yin y el yang, donde la porción clara del símbolo, yang, representa a lo masculino y la oscura, yin, a lo. Página 206. Femenino, podríamos decir que la hembra procura igualarse al macho combatiendo yang con yang. ¿Por qué no asumir más bien la posición yin que le corresponde? Estoy sugiriendo un tipo de fuerza como el de una flexible caña que al doblarse no se quiebra, resistiendo a la fuerza del temporal, mientras el imponente roble cae derribado. El ceder puede ser a veces más productivo que mantenerse rígidamente inmóvil. La mujer debe desarrollar la fuerza de su pasividad poniendo en movimiento una energía interna engendrada por ella misma, pero debe hacerlo conservando sus cualidades intrínsecamente femeninas de receptividad interior, lo que involucra abandonar todo intento de competir con los varones, concentrándose en la realización de sus propias potencialidades, independientemente de lo que éstas puedan significar en relación al hombre. Si ella comprende el inmenso poder transformador de su útero, advertirá que aquella capacidad envolvente puede ser tanto más fuerte que la fuerza muscular o la agresividad hormonal. De esta manera, lo que el macho consigue con la potencia de su fuerza agresiva, puede la mujer obtenerlo en igualdad de condiciones con la suavidad receptivamente firme, envolvente, y persuasiva, de una individualidad femenina armoniosamente desarrollada. Esto significa utilizar adecuadamente las capacidades psíquicas de su sistema. Página 207. Reproductor femenino. Aparentemente, la vagina y el útero constituyen cavidades pasivas o inertes, pero existe en ellas una prodigiosa actividad latente, lista a ponerse en movimiento en el momento mismo en que sea preciso concebir.
Las mujeres que se desenvuelven en actividades en que los varones predominan en alto porcentaje, tienen continuas dificultades en las relaciones con sus compañeros varones, puesto que declaran que estos las tratan como hombres y no les guardan el debido respeto. Para conseguirlo, redoblan su agresividad y autoritarismo, tornándose abiertamente hostiles, recurriendo a una fuerza varonil, lo que por cierto empeora su situación ya que se vuelven masculinas. Si llegan a ser respetadas, lo son como machos, y no como hembras. Si una mujer desarrolla su conciencia reflexiva y su capacidad de autodominio, comprenderá rápidamente que puede hacerse respetar en mejor forma haciendo resaltar al máximo sus cualidades femeninas, actuando por contraste. La receptividad, suavidad, dulzura y persuasión envolvente le servirán perfectamente para actuar en plan de igualdad con los varones. Esta fuerza demostró su poder cuando Gandhi logró que los ingleses abandonaran la India, lo que hizo empleando la energía yin contra la fuerza yang. La mujer debe crear dentro de sí misma, en su útero psíquico, un centro de fuerza que permanezca invariable en su constitución intrínseca, y debe lograrlo por medio de su conciencia reflexiva. Es preciso que a través de sucesivas y continuas interiorizaciones, vaya meditando tranquilamente en el hecho de que pene y, página 208, útero son opuestamente complementarios, y que ninguno supera al otro en sus capacidades. Estamos hablando, por cierto, de una integridad psicosomática, considerando cada órgano en su aspecto biológico y psíquico. Es menester que comprenda que su fuerza concebidora es equivalentemente valiosa y potente que lo creativo masculino, y que no tiene ningún motivo para sentirse menoscabada en su estimación personal. No obstante, es imprescindible que esta visión interna sea llevada a la práctica, convirtiéndola en una conducta auténticamente adulta y autónoma, independiente de la influencia del hombre, buscadora y realizadora de una senda femenina e individual. Por medio de experiencias repetidas desarrollará en alto grado la confianza en sí misma y la autoestimación. Existe, no obstante, un poderoso obstáculo para esta realización, el que ya hemos comentado. Se trata de lo cómoda que resulta la actitud de dependencia en lo que se refiere a no tomar decisiones, a no trabajar excesivamente, y a tomar solo en pequeña medida la responsabilidad de los propios actos. Tales facilidades pueden impedir que la mujer accione para liberarse de la alienación que la aqueja, prefiriendo en cambio permanecer en el confortable aunque circunscrito e improductivo espacio de la dependencia varonil. Ante esta alternativa debe reconocer, empero, que acepta con los ojos abiertos la discriminación y término de sus posibilidades de desarrollo, sin culpar a nadie sino a sí misma por esta circunstancia. Página 209. El modelo femenino que estoy describiendo no corresponde a una elección arbitraria, sino que atañe directamente a las capacidades otorgadas a la mujer por la naturaleza. Se trata, por tanto, de que ella exprese y utilice lo que legítimamente es en su propio ser, sin adoptar por la fuerza un esquema artificiosamente concebido. Por esta causa, el modelo propuesto no constituye una mera recomendación, una fórmula de éxito, ni un consejo graciosamente impartido, sino la más severa advertencia para abrir los ojos y percatarse de la evidencia interna que se encuentra sepultada por la autoridad social y la abulia. Su realización no requiere esa fuerza de voluntad que precisa torcer o implantar algo autoritariamente, sino solamente de la apertura interna hacia la propia esencialidad. Cada mujer debe elegir entre actuar falsa y caricaturescamente o dar paso en su persona al arquetipo natural de lo eterno femenino, jamás manifestado como tal en la historia de la humanidad. Resumiendo, la fuerza de lo auténticamente femenino reside en liberarse por medio de la conciencia reflexiva del concepto de que el sexo es pecaminoso, reemplazándolo por la convicción de que la libido es una energía inespecífica que obedece al comportamiento humano. Valorizar su sexualidad de manera equivalente a la del varón, comprendiendo que ambos poseen capacidades psíquicas y biológicas de importancia equivalente. Página 210. Desarrollar el propio yo trazándose metas que no sean por ni para el hombre, sino que representen un camino de autorrealización individual. Renunciar absolutamente a competir con los varones, puesto que no es necesario probar ni demostrar la igualdad superando o menospreciando a los hombres, ya que basta con impulsar el propio crecimiento. Adquirir la suficiente madurez y confianza en sí misma como para encontrar por libre criterio, juicio interno, y responsabilidad, la correcta homeostasis sexual, mediante una vía que permita una plena y auténtica satisfacción sexual. Practicar una adecuada higiene imaginativa y emocional, tomando conciencia de que las ideas destructivas y sentimientos agresivos contaminan la libido. Debo señalar que estas fuerzas negativas pierden poder en la misma medida en que aumenta el desarrollo armónico y equilibrado del yo. Comprender que la verdadera fuerza de la mujer radica en la sabia utilización del principio yin, lo opuestamente complementario al yang o energía masculina, y que la esencia de lo femenino es la flexibilidad, ductilidad, receptividad activa y transformadora, la dulzura, la suavidad y la persuasión envolvente. En obtener una sabia regulación de las relaciones interpersonales, considerando a las demás. Página 211. Personas, con sentimientos e ideas que es necesario respetar, y con expectativas y derechos tan legítimos como los propios. Esta actitud nace de la práctica constante de la empatía, aprendiendo a colocarse emocionalmente en el lugar de otros. Decidirse a emanciparse efectivamente de la tutela varonil, renunciando a ser la eterna protegida del hombre, comprendiendo que la mujer posee en su interior tremendas capacidades para abrirse camino en la vida, realizar sus propios deseos, y formarse un destino próspero y feliz. Desistir de todo intento de utilizar al hombre como un instrumento de realización de los propios designios.